Capítulo 2. ¿Qué es un discípulo? Puesto que el mandato de la Gran Comisión constituye la razón de la existencia de la Iglesia, y en vista de que esa comisión le ordena a la Iglesia que haga discípulos, es esencial que tengamos una clara interpretación bíblica del término discípulo. Se dan muchas definiciones en la literatura de crecimiento de Iglesia. No obstante, pareciera que se hubiese arribado a ellas por razones misiológicas y que no se ajustan estrictamente a la definición bíblica. Algo tan crucial para el cumplimiento de la Gran Comisión como el hacer discípulos demanda que comprendamos claramente el hecho de hacer discípulos como Jesús lo entendía. Jesús habría tenido en mente esta definición al ordenarle a sus discípulos que hagan discípulos. Discipular en contraposición con perfeccionar. Una de las grandes contribuciones del actual movimiento de crecimiento de Iglesia ha sido su énfasis en hacer discípulos. De hecho, Donald McGavran, fundador del movimiento moderno de crecimiento de Iglesia, fue pionero al comenzar a enfatizar el hacer discípulos por sobre la conservación de los cristianos existentes. McGavran separó el hacer discípulos en dos etapas. Discipular, el contacto inicial de las personas con Cristo, y perfeccionar, edificar a las personas en la fe. Esta división no es bíblica y el resultado final de la misión de Cristo es confuso. El resultado inevitable es una degradación del discipulado. Según la interpretación de discipulado de McGavran, incluso la conversión forzosa de los paganos al cristianismo por parte de Constantino era aceptable, porque permitió que sus descendientes fuesen cristianos. La definición y el énfasis de McGavran en el contacto inicial de las personas con Cristo es recomendable. Pero el cristianismo es más que simplemente ir a Cristo. Debemos ser cuidadosos para que la influencia de McGavran, que es fuerte en los círculos adventistas, no nos fuerce a una misión falsa que no es bíblica. El problema es que McGavran creó una definición artificial de discípulo en vez de una definición bíblica. Si uno puede ser discípulo cuando es llevado originalmente a Cristo, sin una comprensión cabal de las enseñanzas de Cristo, entonces, alguien que no esté realmente convertido a la soberanía de Jesucristo puede ingresar en la Iglesia cristiana. Esta definición incorrecta de discípulo posteriormente llevó a McGavran a su teoría del movimiento de personas, en el que se puede llevar grupos de personas al cristianismo al por mayor, con poca instrucción y con la suposición de que pueden perfeccionarse más adelante. Verdaderamente es cierto que debe haber crecimiento en la vida cristiana, y el nuevo cristiano tendrá muchas oportunidades de crecer. No estamos propugnando aquí alguna clase de perfeccionismo como una necesidad para ser miembro de Iglesia, sino más bien una entrada despejada al discipulado como requisito básico para entrar a la Iglesia de Jesús. Hay mucha instrucción posterior al bautismo. El aspecto que intentamos destacar en este capítulo es que bíblicamente este discipulado implica más que lo afirmado por McGavran, más que el contacto inicial con Cristo. La pregunta que necesita dilucidarse en este capítulo es: ¿cuánto tiempo con Cristo deben estar las personas antes de que legítimamente
puedan ser llamadas discípulos suyos. Las implicancias de esta definición afectan a nuestra práctica de la evangelización. Si uno compra la definición de discípulo de McGavran, entonces nuestra estrategia de evangelización debiera girar en torno de llevar gente a Cristo. Después, podemos preocuparnos por darles una instrucción completa. Sin embargo, si la definición bíblica de discípulo implica más que el reconocimiento inicial de Cristo, entonces nuestra estrategia de evangelización necesita brindar información suficiente para llevar al nuevo converso al discipulado como Jesús lo entendía. Aceptar la definición de discipulado de McGavran significaría que la Iglesia Adventista debiera desarrollar una metodología de evangelización similar a la de Billy Graham u otros evangélicos que consideran que su misión es llevar a las personas a la fe en Cristo. Sin embargo, los adventistas siempre han considerado que su misión es más que esto. Es absolutamente cierto. Las personas, antes que nada, deben ser llevadas a Cristo, pero ese no es el fin de nuestro proceso de evangelización. Nuestra orientación bíblica siempre ha hecho que veamos al discipulado con una profundidad mucho mayor que la de McGavran. La definición de discípulo de McGavran, que, viéndola desde el lado positivo, ha ejercido un mayor énfasis para llevar personas a Cristo, desde el lado negativo ha creado una base para aceptar a cristianos muy débiles dentro de la Iglesia. Por ende, esta parte de McGavranismo se ha visto desafiada especialmente por parte de los que, como los adventistas, provienen de un contexto sacro. Algunos de ellos hacen algunas preguntas perspicaces. Si están tratando de facilitarle a las personas que se allegan a ustedes para que digan sí a su mensaje como grupo, ¿cómo hacen para rehusarse a decirles sí a su identidad incrédula y a su infidelidad para con el Evangelio en la forma en que plantean el asunto? Si la Inquisición bautiza a un judío por la fuerza, ¿eso es el Evangelio? Algunos anabaptistas dirían que no. Evidentemente, McGavran diría que sí, porque ahora tiene la oportunidad de enseñarle a sus hijos. Esta es una forma extrema del concepto de que es mejor que estén adentro en terreno ambiguo antes de no tener acceso a ellos. Aun cuando McGavran nota que cuanto más espiritual sea el motivo, mejor es. Su jugada hacia una política de un bautismo de brazos abiertos de cualquiera que lo acepte por cualquier razón, plantea el problema teológico de divorciar el ser miembro de la Iglesia de la conversión y abre la puerta a la manipulación de personas sencillas con arroz, lectura o cualquier otra recompensa si tan solo comienzan a escuchar al misionero y a hacer algunas de las cosas que él quiere. Me ha molestado, especialmente en años recientes, la percepción de que, cuando el Dr. McGavran habla de hombres que se convierten en cristianos, se refiere a algo diferente de la completa reestructuración personal en relación con la soberanía de Cristo, a la que creo que se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de ser un nuevo hombre en Cristo. Cuando se reducen las demandas éticas del Evangelio y el grado de comprensión del Evangelio requerido antes de que la persona pueda unirse a la Iglesia, se crea una base cristiana nominal a partir de la cual construir una iglesia reunida. Uno también encuentra en McGavran y en estos movimientos una preferencia a bautizar casi inmediatamente con la confesión de fe
evitando el tan prolongado período de catequesis requerido por casi todas las antiguas iglesias misioneras. Es decir, al darles una forma debilitada del Evangelio, uno puede impedir que alguna vez capten lo que es verdadero. Debido a la exposición del magabranismo en años recientes, los adventistas han comenzado a analizar la idea de separar el bautismo de la membresía de la Iglesia. En otras palabras, se ha sugerido que solo debiéramos bautizar a las personas en Cristo por confesión de fe y no preocuparnos por hacerlas miembros de Iglesia hasta un tiempo posterior. Esta visión antibíblica es resultado directo del magabranismo y plantea un serio peligro para la unidad del adventismo. Los críticos del magabranismo mencionados arriba se hacen eco de una preocupación adventista. La visión del discípulo de Magabran surge de su definición antibíblica del término. Quizá, en su intenso deseo de ver que más personas alcanzaran la fe en Cristo, Magabran ha suavizado las normas. Su preocupación por que los perdidos sean hallados es loable y válida, pero cuando estos perdidos son hallados, ¿qué clase de fe son llevados a aceptar? Es imperativo que se entienda la interpretación bíblica de discípulo, si hemos de comprender debidamente el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos. Si bien los críticos han disparado contra la definición de Magabran, no lograron arribar a una definición bíblica de discípulo. Incluso los adventistas han sido culpables de esto. No hemos enunciado con claridad lo que significa ser un discípulo en el sentido de lo que entendía Jesús. Para muchos adventistas, el discipulado simplemente significa adherir a las 28 creencias fundamentales de la Iglesia. Pero, ¿realmente esto es el discipulado? Ahora debemos intentar crear esta definición bíblica. Nuestra interpretación de discípulo debe surgir de los evangelios y de la intención de Jesús cuando comisionó a su Iglesia a ir y a ser discípulos. Solo cuando comprendamos lo que Jesús quiso decir, podemos desentrañar cabalmente la misión que Cristo le ha encargado a su Iglesia. Lo que Jesús entendía por discípulo. La palabra castellana discípulo es una traducción de la palabra griega matetes. Se originó en Grecia, cuando un alumno se apegaba a su maestro con el propósito de adquirir conocimiento práctico y teórico. En el Nuevo Testamento, se utiliza para indicar total apego a alguien en el discipulado. Ser un discípulo, a la usanza de la palabra del Nuevo Testamento, es vivir en una relación con aquel que lo discipula. En esta relación, uno constantemente ha de aprender más acerca de esa persona, mientras que al mismo tiempo vive en sujeción a ella. La palabra no sugiere una conversión rápida de la persona, sino un proceso lento en el que uno se convierte en discípulo. Esta interpretación de la palabra discípulo, como se utilizaba en tiempos del Nuevo Testamento, nos ayuda a entender mejor las palabras de la Gran Comisión: discipular, bautizar, enseñar. El discipulado implica fundamentalmente un compromiso con una persona y vivir en sumisión a su autoridad a fin de aprender. El discípulo nunca es completamente discipulado, sino que siempre está en el proceso de ser discipulado. De este modo, lo que se requiere antes de que una persona sea bautizada es someterse plenamente a la autoridad de Cristo
y estar dispuesta a vivir en sujeción a Él y aprender acerca de Él mientras vive bajo su gobierno. La palabra discípulos describe a alumnos que se sientan alrededor de un maestro, más que a penitentes arrodillados frente a un altar. Un proceso educativo, más que una crisis de evangelización. Una escuela, más que un reavivamiento. La descripción prosaica de la palabra se relaja y en verdad dice: trabajar con personas por un período en el proceso educativo de enseñar a Jesús. Solo el Creador puede hacer las cosas grandes como convertir, ganar, traer al arrepentimiento o llevar a una persona a la decisión. Toda autoridad es exclusivamente suya. Pero los discípulos pueden y deben hacer la menor parte de discipular a otros, es decir, dedicarán un buen tiempo a estar con las personas, con la confianza de que, tarde o temprano, el Creador cree en estas personas la decisión de bautizarse. La explicación de Bronner de la palabra discípulo conlleva un gran peso evangélico. Si, como sugiere Bronner, ir a Cristo es un acto de Dios, entonces los seres humanos no pueden llevar a las personas a tener fe en Cristo. Todo lo que los seres humanos pueden hacer es crear un ambiente de educación que conciencie a las personas acerca de Cristo y de su palabra. En este ambiente de discipulado, ellas pueden ser llevadas a la fe en Cristo. No obstante, lo hacen a partir de una educación sólida, basada en la vida y las enseñanzas de Cristo, y no de una interpretación superficial de lo que significa ser cristiano. Esta interpretación de la palabra discípulo hace que sea imposible un acercamiento a Cristo al por mayor sin detenerse a pensar y sin un adecuado proceso educativo. Bronner posteriormente elabora lo que significa ser un discípulo, al distinguir entre hacer discípulos que conduce al bautismo y la continuación de hacer discípulos después del bautismo, lo que está más en armonía con el perfeccionar de McGavran. Sin embargo, Bronner ve más en el discipulado inicial de lo que ve McGavran. Discípulo, mateteusate, en el aoristo imperativo, es el verbo de cobertura que resume todas las responsabilidades misioneras. Después, los dos presentes participios coordinados, bautizándolos y enseñándoles. Note la similitud en la estructura baptizontes y didascontes. Hacen bien específicos los dos objetivos prácticos del discipulado: el bautismo, el objetivo de la evangelización; la enseñanza, el medio de educación. El discipulado alcanza su primer objetivo en el acto del bautismo de una vez por todas, y el discipulado prosigue por medio de la actividad continua de la enseñanza. Así, la Gran Comisión les dice a los cristianos tanto el medio de iniciación, el bautismo, como el medio de continuación, la enseñanza de Jesús. De acuerdo con estas evidencias, pareciera que discipular es tanto una obra inicial como una obra continuada en la vida de la persona que está siendo discipulada. La pregunta que nos preocupa ahora es: ¿cuál es la obra inicial del discipulado que debe hacerse antes de que una persona se bautice en la fe? De acuerdo con la Gran Comisión, las personas son hechas discípulos, luego son bautizadas y luego se les enseña más. Hay poca discrepancia entre los cristianos o los adventistas en el hecho de que las personas necesitan enseñanza continua
luego del bautismo. El área de desacuerdo está en lo que debe enseñarse antes del bautismo. ¿Cómo llegar a ser un discípulo? La característica de la Gran Comisión es que el objetivo de Jesús es hacer discípulos. Está el discipulado inicial requerido para el bautismo y el discipulado continuo necesario para la enseñanza. Las personas han de ser bautizadas cuando hayan arribado al estado de discipulado inicial. En ese momento son discípulos, si bien no plenamente maduros. Por eso Jesús sugiere que los bauticemos a ellos, a estos discípulos iniciales, y que continuemos enseñándoles en un modelo continuo de discipulado. Es con este pensamiento en mente que deseamos examinar las declaraciones de Jesús acerca de llegar a ser un discípulo. Serían estas declaraciones que Jesús habría tenido en mente cuando les ordenó a sus seguidores que hicieran discípulos. Las declaraciones que examinamos aquí son las que Jesús indica como necesarias a fin de llegar a ser un discípulo. Por lo tanto, Jesús aquí se ocupa del discipulado inicial necesario antes del bautismo, en lugar del discipulado continuo recibido después del bautismo. El primer pasaje que detalla lo que significa ser un discípulo de Jesús se encuentra en Mateo, capítulo 10, versículos 24 y 25. El discípulo, matetai, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Este pasaje indica que quien se convierte en discípulo entra en una relación de aprendizaje con el maestro. El discípulo es el que está dispuesto a aprender, por lo tanto, es dócil. Este espíritu dócil es un requisito absoluto para alguien que ha de bautizarse como discípulo de Jesús. Este pasaje también sugiere que el que se convierte en discípulo de Jesús puede esperar ser tratado como lo fue Jesús, con desavenencias y persecución. Cuando las personas acuden a Cristo con fe por primera vez, se les hace difícil soportar circunstancias de prueba para su fe. Si, como sugiere el texto, el que es discípulo es capaz de resistir estos ataques, entonces esa persona debe haber llegado a una madurez básica de fe en Cristo antes de convertirse en discípulo. Por ende, parte de este proceso de evangelización para hacer un discípulo es ayudar a esa persona a desarrollar una fe lo suficientemente madura como para resistir la persecución o el ridículo. Esto era especialmente verdad para los primeros cristianos, que muchas veces perdían la vida prontamente después de su compromiso con Cristo. El discipulado, entonces, requiere un fuerte compromiso con Cristo, al igual que un espíritu dócil. Esto generalmente no ocurre cuando uno reza la oración del pecador por primera vez, sino que es el resultado de algún crecimiento inicial en la fe cristiana, para que la persona no solo se haya sometido a Cristo, sino que en realidad haya comenzado a aprender que puede confiar en Cristo en su propia vida. El segundo pasaje más importante sobre la interpretación de Jesús de llegar a ser discípulo se halla en Lucas, capítulo 14, versículos 26, 27, 33, Nueva Versión Internacional. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos,
a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Este pasaje nos dice que había grandes multitudes que seguían a Jesús. Versículo 25. Si Jesús creía en los movimientos masivos de inconversos que se acercaban a la fe, entonces dio una respuesta muy inapropiada y desalentadora a las masas con esta declaración. Hay un costo para seguir a Jesús. Jesús no quiere seguidores desganados. Él desea individuos plenamente comprometidos. Los que deciden llegar a ser sus discípulos deben estar dispuestos a renunciar a todo, incluyendo casa, familia, parientes, riquezas y posición, a fin de seguirle. De acuerdo con McGavran, Jesús debiera haber recibido a la multitud en su totalidad y no debiera haberse preocupado por el compromiso. Podría ocuparse de eso más tarde, pero ese no fue el enfoque de Jesús. Incluso cuando el joven rico fue a Cristo, Jesús lo desanimó al demandarle un compromiso completo antes de concederle el discipulado. La teología de McGavran habría sido aceptar al joven rico como era, hacerlo discípulo y luego esperar a que el compromiso venga posteriormente. Sin embargo, ese no fue el ejemplo de Jesús. Para Jesús, el prerequisito para el discipulado fue una entrega total a Él y la disposición a renunciar a todo para seguirle. Llegar a ser discípulo, declara Jesús, es estar dispuesto a llevar su cruz. Note que no es mi cruz, sino su cruz, puesto que los crucificados generalmente eran esclavos o convictos de los delitos más terribles. El crucificado con frecuencia cargaba su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. A menudo eran odiados y menospreciados por la sociedad. De este modo, llevar la cruz es hacer exactamente lo que hizo Jesús cuando Él llevó su cruz, soportar sin quejarse ni lamentarse por el ceño fruncido de amigos y parientes y soportar el reproche con paciencia y humildad. Para ser discípulo, uno debe estar dispuesto a llevar su cruz. El discípulo entonces tiene comunión suprema con Cristo en sus sufrimientos. Ninguna persona puede recibir mayor honor. La religión que Cristo ofrece cuando invita a las personas a ser sus discípulos no es de descanso ni de indulgencia, sino de llevar la cruz. Esto no significa que el cristiano vaya por la vida malhumorado y sin alegrías. Significa que el que se ha convertido en su discípulo encuentra gozo en la aflicción y en los problemas causados por su fidelidad a Cristo y considera que es un privilegio sufrir con Él. Cristo no promete descanso ni placer en este mundo, pero promete paz interior y felicidad. Para garantizar esto, el discípulo de Jesús gustosamente lleva su cruz. Esta declaración de Jesús acerca del discipulado inicial enfatiza el compromiso más que el conocimiento intelectual. El discipulado implica un compromiso total y absoluto con la persona de Cristo, más que simplemente suscribir a un conjunto de doctrinas. Esto no quiere decir que comprender las doctrinas básicas no es una preparación esencial para el bautismo, sino que la interpretación de la doctrina debe hacerse con el propósito de ayudar a las personas
a entregarse totalmente a la persona de Cristo. Uno no se compromete con una persona que no conoce. Comprender la doctrina en el contexto de este pasaje debiera ayudar a los nuevos cristianos a aprender a conocer a Jesús para sentirse cómodos al hacer un compromiso radical y sin reservas con Él. El tercer pasaje que trata de ser un discípulo de Jesús se halla en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, Nueva Versión Internacional. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: «Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». En este pasaje, Jesús les está hablando a personas que ya creen en Él. Si Jesús fuese a aceptar la interpretación de discípulo de McGavran, estas personas ya serían consideradas discípulos. No obstante, Jesús declara que no es suficiente con creer en Él simplemente. Ser discípulo significa aferrarse a sus enseñanzas continuamente. Esto sugeriría, como lo hizo Branner anteriormente, que ser discípulo implica un proceso más largo que simplemente el encuentro inicial con Cristo. Jesús prometió que el resultado de permanecer aferrados continuamente a sus enseñanzas sería conocer la verdad. Más adelante, Jesús declara que Él es la verdad. Juan, capítulo 14, versículo 6. Quien ha de ser discípulo de Jesús entonces será una persona que realmente conozca a Jesús como la verdad máxima de la vida. A fin de que esto suceda en el contexto de la evangelización, el neófito debe aprender las enseñanzas básicas de Jesús previo al discipulado. De hecho, la Amplified Version, versión amplificada, sugiere que un discípulo es el que se aferra a las enseñanzas de Jesús y vive de acuerdo con ellas. Un discípulo, entonces, es el que obedece lo que dice Jesús, el que guarda los mandamientos. Obviamente, guarda los mandamientos por amor a Jesús y no por requisito o deber. Nuevamente esto sugiere un fuerte apego a Jesús como la base del discipulado y la obediencia a las enseñanzas de Jesús como fruto visible de ese apego. Si este fruto visible estuviese faltando, indicaría que el discipulado no ha acontecido. Un discípulo es el que escucha el llamado de Jesús y se une a su grupo. En el contexto judío, significa mucho más que el griego secular. Para los griegos, significaba alumno, pupilo o aprendiz. En el Nuevo Testamento, significa obediencia total. Esto se refleja en el énfasis de enseñar al hacer discípulos. El siguiente pasaje sobre el discipulado es muy corto y se encuentra en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, Nueva Versión Internacional. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor ha de ser la prueba absoluta e infalible del discipulado. Uno puede darse cuenta de que una persona es un discípulo cuando esa persona ama como Jesús, en forma incondicional. Esto no significa que el amor sea totalmente perfecto, sino que el amor, ágape de Jesús, debiera hallarse
al menos en forma embrionaria, en la vida de quien es un discípulo. Una vez más, Jesús nos está dando pruebas de discipulado. Si la Gran Comisión nos manda a ser discípulos, entonces lograr personas a las que llamamos cristianas, pero que no tienen el amor de Cristo habitando en sus corazones, es tergiversar el Evangelio de Cristo. El éxito fantástico de la iglesia primitiva no se debió tanto a su correcta metodología como a su testificación congruente al ejemplificar en sus vidas las claras señales del discipulado que Jesús modeló para ellos. Es una tragedia cuando las masas son traídas a la membresía de la iglesia sin estas evidencias claras del discipulado. Esto destruye la testificación natural de la iglesia y debilita el cristianismo. La instrucción de Jesús sobre cómo hacer discípulos, como la tarea de la iglesia, parece estar designada para prevenir el crecimiento de la iglesia que comprometa su testificación. Jesús se preocupa por alcanzar a las masas, pero quiere que sean alcanzadas con la verdad, no con un cristianismo artificial. El pasaje final en el que Jesús se refiere a ser discípulos es Juan, capítulo 15, versículo 8, Nueva Versión Internacional. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La conexión con Cristo significa llevar fruto. Es el resultado inevitable de dicha unión. Como es inevitable, si el fruto no está allí, podemos saber que el discipulado no está dándose. Aquí hay otra prueba de Jesús por la que la iglesia puede medir si una persona se ha convertido en discípulo. La persona debe estar produciendo fruto. ¿Qué es este fruto? Algunos pueden sugerir que Jesús tiene en mente el fruto del Espíritu enunciado por el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Sin embargo, Jesús está hablando antes de Pablo. En el contexto de este pasaje, Jesús se está refiriendo a sí mismo como a la vid y a sus seguidores como las ramas. El trabajo de las ramas es producir fruto a causa de su conexión viviente con la vid. De lo contrario, son cortadas y son improductivas. Todo el contexto de este pasaje parece centrarse en una interpretación de la misión. El cristiano que no se está reproduciendo al crear otros discípulos, en realidad no es un discípulo. Por lo tanto, es imposible ser seguidor de Jesús y no compartirlo. Los discípulos no solo comparten, también deben hacer discípulos. De lo contrario, no pueden ser considerados discípulos. El discipulado de Jesús invita a las personas a una vida entera de hacer discípulos. Jesús quiere que produzcamos mucho fruto. Esto no es ser un convertido casual una vez en la vida. El discipulado y la evangelización. Esta cualidad del discipulado tiene fuertes implicancias para el procedimiento de la evangelización, porque sugiere que como parte del entrenamiento inicial de las personas para llegar a ser discípulos, reciben capacitación para ser ganadoras de almas. Si la ganancia de almas para Jesús es una parte tan inherente al discipulado, ¿cómo puede pasar por alto el proceso de evangelización, la capacitación para la ganancia de almas? De lo contrario, la gente entra en la iglesia con su propio compromiso personal con Cristo y luego se la pasa el resto de la vida cristiana sirviéndose a sí misma y no a los demás. Implementar de lleno este concepto
significa que la Iglesia debe colocar a los nuevos conversos en un programa de capacitación para que puedan ser puestos inmediatamente en algún tipo de ministerio de acuerdo con sus dones espirituales. Poner esto a funcionar en la iglesia local requiere la estructura de la que hablé en Revolución en la Iglesia. Implica que la gente que se une a la iglesia haya descubierto sus dones y haya encontrado un lugar de ministerio en el cuerpo. La tragedia del adventismo contemporáneo es que hemos desarrollado una iglesia llena de muchos miembros que no han sido discipulados. Por consiguiente, hay pocos que participan en alguna clase de ministerio. Reeducar a los miembros puede ser difícil. Tal vez sea mucho más fácil comenzar con los nuevos conversos, al cambiar el proceso de evangelización para que todo el que entre a la iglesia lo haga con el entendimiento de que debe descubrir su lugar de ministerio. Ligado al llamado a ser discípulo de Jesús, está el llamado a ser un cristiano que produce frutos. En este sentido, está declarando que el discipulado cristiano no puede existir a menos que una persona participe en el proceso de hacer discípulos. Esto está conectado con la misma gran comisión, cuando, como hemos visto, Jesús demanda que sus seguidores vayan y hagan discípulos. Cada cristiano debiera crecer hasta la madurez del discipulado y luego reproducir otros discípulos. Cada discípulo debiera ser un padre espiritual para otros discípulos en crecimiento, luego un abuelo, después un bisabuelo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. La conversión, en este sentido, es el cambio de quienes no eran un pueblo, para llegar a ser el pueblo ministrador de Dios, el cuerpo activo, participativo y servicial de Cristo. De hecho, se puede dar el caso de que la conversión total y completa, en el sentido bíblico, sea un proceso de 3 partes, que implica conversión a Dios en Jesucristo, conversión a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y conversión al ministerio en el mundo por el que Cristo murió. Esto sugeriría que en nuestra metodología de evangelización y de preparación para ser miembro de iglesia, el nuevo discípulo debiera recibir suficiente información y desarrollar experiencia suficiente para que pueda comenzar el proceso de reproducción de discípulos. Este proceso necesita llegar a ser inherente al llamado inicial para ser cristiano. Nunca nadie debiera ser llamado al discipulado sin experimentar el llamado a ser discípulos. Esto sugiere un proceso que lleva a la conversión, en vez de una respuesta rápida al llamado para aceptar a Cristo y ser bautizado. Un examen de los pasajes que tratan sobre el discipulado ha revelado lo siguiente acerca de la interpretación de Jesús de lo que significa llegar a ser discípulo. 1. Un discípulo es alguien que está dispuesto a sufrir persecución y el ridículo por amor a Cristo. Tal discípulo mantiene la actitud de aprendiz y siempre es enseñable. 2. Un discípulo es alguien que vive en obediencia total a la soberanía de Cristo y está dispuesto a dejarlo todo, propiedades, familia, amigos, etc., por la causa de Cristo. 3. Un discípulo es alguien que entiende y guarda las enseñanzas básicas de Jesús. 4. Un discípulo es alguien que ha dado evidencia de que el amor ágape se halla en su vida debido a su conexión con Cristo. 5. Un discípulo es alguien que lleva fruto al crear otros discípulos para Jesús. Si los 5 puntos anteriores son lo que Jesús quiso decir con discípulo, entonces su mandato en la gran comisión de hacer discípulos
significaría que la metodología de evangelización empleada por los discípulos logrará personas que ejemplifiquen estos 5 puntos en su vida. Esto dista mucho de la interpretación de discípulo de McGavran, que es el encuentro inicial con Cristo. Ha de haber un sólido crecimiento en la fe de las personas que son hechas discípulos. Tal crecimiento en la fe no sucede de la noche a la mañana. Requiere un proceso que lleva tiempo, que es el pensamiento sugerido por la mera utilización del término discípulo para describir lo que Jesús deseaba que cumpliera su iglesia. El mandato del Maestro a la iglesia cristiana se describe claramente en Mateo, capítulo 28, versículo 19. El mandato demanda un proceso de crecimiento en la fe que lleve a las personas hasta el lugar donde claramente ejemplifiquen las señales del discipulado enumeradas arriba. Cualquier metodología de evangelización que no aplique esto es una metodología defectuosa. Las personas no pueden ganarse en masa basadas en el hecho de que un líder tribal dice que deben convertirse en cristianos o incluso en adventistas. Ese líder tribal quizá tenga una fuerte influencia para llevar a su tribu a Cristo, pero los miembros de esa tribu deben ser llevados al discipulado en forma individual. Solo tal atención individualizada es congruente con el llamado del Maestro en la Gran Comisión. Tal instrucción individual solo puede lograrse si todos los discípulos actuales se ven como hacedores de discípulos. Si tenemos que confiar en el clero para brindar dicha instrucción, nunca sucederá. Por eso es que todos los cristianos son ministros y hacedores de discípulos en el Nuevo Testamento. Incluso McGavran nota que los adventistas que han practicado un proceso prebautismal más fuerte conservan mejor a los conversos que aquellos grupos que solo enseñan lo que está en armonía con su propia teología de discipulado. ¿Por qué como adventistas desearíamos abandonar aquello que nos ha ayudado a conservar a nuestros conversos mejor que otras iglesias? De hecho, sería extraño que abandonemos este modelo y copiemos el modelo popular protestante, cuando estos mismos protestantes ahora están hablando de copiar el modelo adventista. Por más buen trabajo que hayamos hecho, podemos hacerlo mejor si nos concentramos más en el discipulado como Jesús lo entendía, en vez de solo adoctrinar en las creencias de la iglesia. Esto no significa que no enseñemos y que esperemos sumisión a nuestras doctrinas, sino que debemos estar de igual modo preocupados en lograr la clase de discípulo que Jesús nos encomendó que produjésemos. De hecho, como mostraremos posteriormente en este libro, nuestras doctrinas son especialmente útiles para lograr esta clase de discípulo. Nuestra tragedia es que las hemos usado solo como doctrinas y no las hemos visto como útiles para crear discípulos de Jesús. Esto debe cambiar. El discipulado y el bautismo. Según la comisión de Jesús, las personas son llevadas al discipulado inicial como lo hemos descrito. Luego son bautizadas en el cuerpo de Cristo que el Nuevo Testamento claramente define como la iglesia de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. En este sentido, es imposible ser bautizado sin convertirse en miembro de la iglesia. El prerequisito para ser miembro es el discipulado inicial, como lo define Jesús, que brinda una clara base teológica para el bautismo del creyente. De este modo, los bautizados saben que han entrado en una relación para ser discipulados por Jesús. Posponer el bautismo hasta que las evidencias del discipulado sean claras en la vida es contrario a la mayoría de los planes actuales de crecimiento. Aún así,
parecería mejor tener el crecimiento sólido que conlleva el hacer discípulos que el crecimiento barato que consentirían otros planes. La Iglesia debe recordar que el mandato de la Gran Comisión es hacer discípulos, no es calcular la cantidad de miembros de Iglesia producidos. No obstante, los que son hechos discípulos inmediatamente deben ser bautizados en la Iglesia, si la Iglesia es leal a la Gran Comisión. La mayoría de los ejemplos de bautismos del Nuevo Testamento indican que la gente es bautizada muy pronto después de haber entrado en este discipulado radical que hace de Jesús verdadera y plenamente el Señor de sus vidas. Dos ejemplos son el eunuco etíope y el carcelero de Filipos. Estos ejemplos indican que el bautismo no era una cuestión de tiempo, sino de conversión total a Jesús como Señor. Este capítulo no es un alegato para que se les ponga límites de tiempo a las personas antes de ser bautizadas. No es un argumento para que las personas se perfeccionen completamente antes del bautismo, ni tampoco es una excusa para bautizar gente en forma prematura antes de haber sido llevada al discipulado inicial. Por el contrario, este capítulo ha declarado que la misión de Cristo se cumple cuando la Iglesia sigue la prescripción de aquel que nos ordenó a ser discípulos. Eso significa que las personas que bautizamos deben satisfacer los requisitos del discipulado inicial, como lo esboza Jesús y como se enumera en este capítulo. El bautismo quizá necesite ser entendido como más que un símbolo de perdón de los pecados. Eso, sin lugar a dudas, es inherente al bautismo, pero la Escritura sugiere más que eso. Existen poderosas evidencias neotestamentarias de que el bautismo también incluye el símbolo de la ordenación al ministerio de todos los creyentes. He analizado esto en mi libro Revolución en la Iglesia. En el capítulo 7 de ese libro he mostrado que el Nuevo Testamento da evidencias sólidas que van ligadas y tomadas de la mano al evento del bautismo, para indicar la iniciación en el ministerio de cada nuevo creyente. Para estar en armonía con la teología de la misión del Nuevo Testamento, la Iglesia actual necesitará recapturar esta ordenación al sacerdocio de todos los creyentes como parte de la iniciación de una persona en el cristianismo. Si el bautismo en verdad simboliza la entrada al ministerio, como el bautismo de Jesús lo fue para él, entonces el proceso de hacer discípulos previo al bautismo debe preparar a las personas para entrar en el ministerio de Cristo. Esto en sí mismo impide un bautismo rápido, después de un reconocimiento de Cristo como Salvador. Quien se bautiza debe estar preparado para entrar en el ministerio de Cristo, como se evidencia en los creyentes que Él ya ha reunido en su iglesia. El teólogo de crecimiento de iglesia Charles Van Engen enlaza al bautismo y a la ordenación con estas palabras: cuando las congregaciones misioneras se ven a sí mismas como la totalidad del pueblo de Dios, tal vez tengan que cambiar su definición de ordenación. Puesto que los discípulos de Jesús son confirmados como miembros del cuerpo de Cristo, deben reconocer que en esa confirmación hay un mandato para el ministerio en la iglesia y en el mundo. La ordenación se convierte en la separación que realiza la totalidad del pueblo de las personas que equipararán, motivarán y movilizarán a los miembros para el ministerio y la misión. Por consiguiente, la ordenación separará a los que ayudarán a los miembros a confirmar su llamado como el pueblo misionero de Dios. Además, de acuerdo con la Gran Comisión, la Iglesia no solo ha de discipular y bautizar, sino que ha de continuar el proceso de enseñanza después de la conversión y del bautismo. De hecho, muchas veces es ese elemento final
lo que la Iglesia descuida, porque tan pronto como las personas se bautizan, muchas veces se las deja en el olvido. En cambio, parte del cumplimiento de la Gran Comisión es colocar a las personas en un ambiente de enseñanza, donde puedan aprender todas las enseñanzas de Jesús y seguir creciendo en su relación con Él. Si bien este autor cree firmemente que los adventistas debemos dedicar más tiempo a incorporar gente en nuestras iglesias de modo relacional, no obstante está igualmente convencido por la Escritura que no debemos y no podemos descuidar la enseñanza cognoscitiva de Cristo. Este mensaje cognoscitivo es parte de la Gran Comisión. El énfasis de Jesús está en hacer discípulos que guarden los mandamientos. Así, la prueba de fuego de los que son discipulados y bautizados se ve en su obediencia continua a las enseñanzas de Jesús. Se evidenciará un cambio de vida en los que han entrado en el discipulado por el bautismo. Serán diferentes. En este capítulo hemos desarrollado una interpretación bíblica de lo que significa ser discípulo. Es esta interpretación bíblica enunciada por el Jesús histórico la que le dio a su iglesia como mandamiento cuando la comisionó a la existencia con el propósito de hacer discípulos, bautizándolos y manteniéndolos continuamente fieles a sus enseñanzas. Solo mientras la iglesia regrese a esta visión bíblica del discipulado, puede obedecer en forma adecuada y fiel a la Gran Comisión. Para los adventistas, que profesamos ser una iglesia que guarda los mandamientos, es imperioso que permanezcamos y busquemos mejores guardadores de este gran mandamiento de Jesús, la Gran Comisión.